Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección. Para esta semana, la lección se titula La zarza ardiente y nos presenta una de las experiencias más impresionantes de la Biblia, cómo Dios recibe a Moisés, ¿no? Cómo lo llama y le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. El llamado de Dios para cumplir una gran misión. La lección de esta semana nos presenta cómo después que Moisés había huido de Egipto y ahora llegó a la tierra de Madián y allí conoció a Séfora, se casó y ahora tiene sus dos hijos, ya ha pasado 40 años más. Ahora Moisés tiene 80 años de edad y el Señor lo llama. El Señor lo quiere utilizar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estaba inmerso. 400 años ya habían pasado y el pueblo comenzó a clamar a Dios. Y Dios se acuerda de la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora envía a Moisés para que sea el libertador, para que saque al pueblo de Israel con mano fuerte, con brazo poderoso de Dios, y de esta manera se cumpla aquella promesa de llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Encontramos en esta experiencia que Moisés utiliza unas 4 excusas para no querer cumplir con esta misión. Pero el Señor le dice que Él lo va a acompañar, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él le va a dar las facilidades para que hable y que el Señor es quien está siempre al lado de su pueblo, escuchando su clamor y ahora listo para liberarlo. Así que mis queridos amigos, preparémonos para el repaso de esta lección, que está muy hermosa, muy buena, y entonces en un momento regresamos. Mis queridos hermanos, una vez más queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que continúan orando por nosotros. Estamos en un proceso, a veces tenemos que estar en el hospital, a veces salimos y utilizamos este momento para que ustedes sientan ese apoyo que nos están dando y sabemos que Dios está escuchando sus oraciones y Dios está obrando maravillosamente. Queridos amigos, queremos también animarles para que se suscriban. Estamos notando que hay una gran cantidad de personas que están acompañándonos, pero todavía no se han suscrito. Así que si todavía no lo has hecho, te animamos para que te suscribas y de esta manera también podamos llegar a otros amigos, a otros hermanos, a otros hogares. Entonces, vamos a prepararnos para el repaso de la lección y después que terminemos el repaso, vamos a escuchar a nuestro hermano Ezequiel Peña. Muy bien, mis hermanos, esta lección trata acerca del llamado de Dios en esa zarza ardiente. Y el versículo para memorizar está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, que dice, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Esto es lo que el Señor quiere cumplir, lo que el Señor quiere realizar con el pueblo que estaba esclavo en Egipto por tanto tiempo. Así que el Señor Dios hace maravillas a través de aquellos que reciben el llamado. Y el llamado que Dios nos hace cambia el rumbo también de nuestra vida. Moisés ya tenía su estilo de vida, se había acostumbrado allí a vivir en el desierto, con la esposa, con los 2 hijos, y el llamado de Dios cambia su vida por completo. Hace de él ahora un misionero para cumplir el llamado para el cual Dios lo ha estado preparando. En el caso de Moisés, Dios lo llama
en ese encuentro a través de la zarza ardiente. Y al aceptar el llamado que Dios le hace, ahora entonces él comienza a experimentar una vida diferente, una vida de consagración, de más plena relación con Dios. Vamos a ver en qué consistió este llamado. Moisés tenía una vida tranquila en Madián, tenía sus dos hijos, ¿no? Gerson y Eliezer, y formaba parte de la familia de Jetro, ¿no? Quien era también sacerdote de Madián, y como suegro, pues tenía todas las cosas compartidas allí con él, y tenían muy buena relación, una confianza muy grande. Y en estos años que el Señor permitió que él pasara en Madián, en el desierto, lo fue preparando para la misión. Aunque él no se sentía preparado, pero Dios fue preparándolo para que cumpla un papel importante de liderazgo, de conducción, de llevar al pueblo, grande pueblo, hacia el desierto. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo desierto para escribir estos dos primeros libros que nosotros encontramos, que son los más antiguos, ¿no? El libro de Génesis y el libro de Job. Estos dos libros fueron escritos por Moisés. Moisés también recibió vislumbres del gran conflicto, de la creación, de la caída, del diluvio, de la historia de los patriarcas y lo más importante de todo, él vio los vislumbres del plan de salvación. Él recibió esa visión del santuario y él estuvo allí para que ese santuario se levantara. Y todo el servicio del santuario es lo que en miniatura se estaba presentando de lo que se iba a realizar en el santuario celestial. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría un día, pero mientras tanto ahí estaba ese corderito que se llevaba, en donde uno como pecador confesaba sus pecados, simbolizaba a Cristo. El sacerdote que realizaba esta labor también simbolizaba a Cristo. Cristo es el sacerdote que entra para ministrar por nosotros en el santuario celestial. Cristo también está simbolizado por el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Cristo también entró como sumo sacerdote al santuario celestial. Todo esto lo vislumbró Moisés y lo dejó allí escrito, y todos tenían que participar para que pudiesen experimentar la salvación que el Señor había prometido. También encontramos aquí que cuando Dios lo llama, ¿no? En esa zarza, Dios le dice, ¿no? Que su presencia santifique el lugar. La presencia de Dios es santa y él tenía que reconocer que estaba frente a ese Dios maravilloso, poderoso, omnipotente, todopoderoso. Y entonces el quitarse las sandalias era un símbolo de respeto, un símbolo de reconocimiento que estaba delante del Dios creador y del Dios todopoderoso. Entonces, después de esos 80 años, él comienza una nueva etapa. Ya habíamos visto la semana pasada que él estuvo 40 años en Egipto, allí estuvo los primeros 12 años con su madre, después estuvo preparándose allí en el palacio del faraón, en la universidad de faraón, preparándose para ser futuro faraón, pero él se identificó más con su pueblo, con el pueblo de Israel. Quiso hacer las cosas a su manera. Él sentía como que Dios lo llamaba para liberar al pueblo, pero él lo quería hacer a su manera. Y los caminos de Dios son diferentes. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Y la forma en que Dios actúa es la forma que Él quiere mostrarnos. No es que yo me anime a hacer las cosas y me arriesgue a hacer las cosas sin contar con la aprobación de Dios. No funciona así. Así que cuando él se sintió amenazado, en peligro, que iba a ser llevado delante del faraón y iba a morir, él huyó. Y así fue como llegó a las tierras de Madián, conoció a Jetro, se casó con Séfora, formó su hogar, tuvo sus hijos, y allí, en esa vida de pastoreo,
en esa vida en el campo, él estuvo manteniendo esa relación con Dios, pero ahora el Señor se le presenta de una manera majestuosa, ¿no? Una manera impresionante. Dios quería liberar a su pueblo para cumplir su promesa, ¿no? De darles la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Eh, ¿Quién se presenta? ¿Quién es el que se manifiesta allí en esa zarza ardiente? La palabra de Dios nos dice el ángel del Señor. Se apareció a Moisés en la zarza ardiente. En la Biblia, cuando se habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús. Jesús mismo habló con Moisés en la zarza ardiente. Tenemos otras experiencias de esa teofanía, ¿no? De esa manifestación de Dios a través del ángel del Señor o de Jesús. Lo encontramos allí cuando se le presentó a Agar, cuando se le presentó aquí a Abraham, luego a Jacob, ahora a Moisés, también a Josué, en otra oportunidad a Gedeón, también a María y a Manoa, ¿no? Y a su esposa, y a David. De esta manera vemos que el Señor siempre está trabajando en favor de su pueblo. Dios está actuando. Y ese término, el ángel del Señor, tiene un significado primario. Ángel significa mensajero, pero también se puede determinar en el contexto humano, ¿no? A una persona o también a un ángel o también a Jesús. Depende del contexto. Y en muchos casos que se menciona el ángel del Señor, se menciona en el contexto de una persona divina, el ángel que viene en el nombre del Señor, aquel que viene a anunciar algo maravilloso que Dios va a cumplir. Dios, ¿qué dice? El ángel del Señor, ¿qué dice? El clamor del pueblo ha llegado hasta mí. He visto la opresión. Imagínense ustedes que la promesa que Dios le hizo a Abraham ahora se estaba cumpliendo. El clamor del pueblo había llegado a los oídos del Señor. Y ese gemido desesperado de pedido de auxilio ahora es oído y el Señor va a liberar a su pueblo. Encontramos nosotros aquí también que Moisés se siente un poco incómodo, ¿no? Se siente atemorizado. ¿No? ¿Cómo es que yo voy a ir y me voy a presentar delante del faraón si ellos me han querido matar? ¿No? El Señor luego le dice que los que querían su muerte ya no están, también ya han muerto, nadie lo conoce y bueno, hasta el mismo pueblo, muchos habían escuchado de Moisés, ¿no? Hace mucho tiempo atrás hubo un hombre que quiso liberarnos, ¿no? Lo conocían y él tenía temor de que al volver le iban a hacer algo. La palabra de Dios nos dice que cuando Moisés le dice, y cuando ellos me pregunten, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les voy a decir? Entonces el Señor le dice, el, el que te envía es yo soy el que soy. Con esto le estaba queriendo decir que Él era el eterno, que Él era el inmortal, el Dios todopoderoso, el Dios de vuestros padres, ¿no? Ya con esta referencia el pueblo iba a saber, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob, inmediatamente iban a conectar con ese Dios. Este nombre que Dios da, que dice yo soy el que soy, o yo soy quien soy, o también algunos lo traducen como yo seré quien seré. Es el verbo heye, que significa Dios es eterno. Yahvé. El nombre propio de Dios, ¿no? Que se traduce en varias versiones de la Biblia como Señor, de la tetragramaton, sacan Adonai, o Yahvé, ¿no? En muchas Biblias se utiliza la expresión Yahvé. En otras Biblias, ¿no? Porque se utiliza el tetragramaton, le ponen A, O y Adonai, otras le ponen E, O, A, Jehová, ¿no? Pero es el mismo nombre de Dios. Yahvé, el nombre propio de Dios, que significa Señor o Jehová. Y cuando le dicen, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Es una indagación acerca de un significado más profundo.
no significa que Moisés no conocía a Dios. Conocía, pero ahora quería tener un encuentro, un acercamiento más íntimo. Y es algo que nosotros también debemos experimentar. Nosotros vamos a la iglesia, leemos la Biblia, participamos del culto, pero a veces conocemos a Dios de una manera referencial, de una manera superficial. Necesitamos un encuentro, necesitamos conocer a Dios y conocer su nombre. El nombre refleja el carácter, el nombre refleja quién es realmente ese Dios que nos acompaña diariamente, nos cuida, nos protege y que tenemos que tener un encuentro personal, una vivencia real, algo que nos identifique con Él, no a través de oídos, ¿no? Como tradicionalmente se hace, sino experimentalmente. Entonces, cuando le dice, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios todopoderoso es el que se me presentó a mí, es lo que tiene que ahora manifestar Moisés delante del pueblo. Y ese nombre que él les va a mencionar, pues ya es el nombre del Todopoderoso, ¿no? De Yahvé, que indica que es un Dios personal, es un Dios que hizo un pacto con su pueblo, es un Dios cercano, íntimo, que interviene en los asuntos humanos, que no está solamente allí alejado, lejos, sino que también está con su pueblo. Es un Dios trascendente porque ve todo desde lo lejos, pero también es un Dios inmanente que está dentro actuando, participando de los acontecimientos y que interviene milagrosamente con su poder. Ese Dios que se llama Yahvé destaca por su poder moral, por su amor, por su cuidado. Es el mismo Dios Elohim, ¿no? Fuerte, poderoso, en batalla, trascendente, el Dios de todos los pueblos, el gobernante del universo, el creador de todas las cosas. Pero el nombre Yahvé manifiesta y revela diferentes aspectos de su relación con la humanidad, de su trato con los seres humanos, con su creación. Yahvé, pues, significa ser o existir, el que existe siempre. Moisés, al sentir ese temor, presenta excusas, ¿no? Como vemos en la lección, pueden allí analizar las excusas que él pone, ¿no? Las primeras tres excusas tienen formas de preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Él se siente disminuido, él se siente incapaz, él se siente que no va a poder cumplir con esa misión. Pero lo que nosotros debemos recordar que cuando Dios nos llama, también Dios nos capacita. Cuando Dios nos pide cumplir una misión, Dios nos prepara para esa misión. Y cuando Él dice, ¿quién soy yo? ¿Qué le dice el Señor? No te preocupes, yo estaré contigo. Así que esto es algo que nosotros debemos también aprender. Cuando Dios nos envía a cumplir una misión, recordemos que Él va a estar con nosotros. Jesús mismo nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y antes de ascender dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor es que va a estar a nuestro lado y Moisés tenía que tener presente este punto muy importante. La segunda excusa es, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que me envías? Y él le dice, yo soy tu Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y esto nos muestra, pues, que Dios, a pesar de que es el Dios creador y todopoderoso, omnipotente y trascendente, también es un Dios que está cercano, que está allí a nuestro lado y que nos va a acompañar y que es un Dios preexistente, es un Dios que no tiene principio ni fin, es el Dios eterno al que nosotros debemos respetar y al que debemos obedecer, porque eso es lo más importante, obedecer. La obediencia nos va a llevar a cumplir con la misión del Señor. La siguiente objeción es, ¿y si no me creen? Entonces no creerán ni oirán mi voz. ¿Y qué dice el Señor? Frente a esta objeción, el Señor le muestra las obras poderosas que Él puede hacer, las cosas que Él a través del Señor puede llegar a realizar. Y cuando ustedes vean allí en la palabra de Dios, ¿no? Que dice, no me creerán, no me escucharán, y Él le dice,
¿qué tienes en tu mano? ¿No? Tengo este bastón, ¿no? Esta vara, ¿no? Le dice, tírala al piso y se convierte en una serpiente, ¿no? Y él se asusta, huye de la serpiente, pero el Señor le dice, ahora tócalo por la cola y nuevamente vuelve a tener la vara. Entonces ahora le dice, te voy a dar otra señal, ¿no? Para que les muestres a los ancianos y ellos también crean. ¿Y qué le dice? Mete tu mano en tu costado. Y él la mete y cuando la saca leprosa, blanca como la nieve. Y él se asusta, se impresiona, ¿no? Y el Señor le dice, ahora vuelve a meterla, ¿no? Y sale limpia, sale sana. Entonces el Señor le dice, estas señales vas a mostrarle a los ancianos, ¿no? Y a Faraón también. Y a una tercera le dice, ¿no? Si no te creyeren, vas a ir allí a las aguas y vas a sacar un poco de agua y la vas a vertir en tierra y esa agua se va a transformar en sangre. Así que de esta manera Dios le muestra tres señales maravillosas, tres milagros, ¿no? Para que Faraón, ¿no? Se convenza. Pero vamos a ver que el Faraón tenía el corazón muy endurecido. Dios nos da las capacidades, Dios nos da el habla, porque la cuarta objeción él dice, no soy elocuente, yo soy tartamudo, ¿no? Entonces es otra excusa, ¿no? Y Dios le dice, ¿quién es el que da el habla? ¿Quién es el que da la voz? ¿Quién es el que te hace hablar? Bueno, pero no te preocupes, haya puesto a Aarón, tu hermano, para que él hable en lugar de ti, ¿no? Y él va a ser el que hable y tú le vas a decir lo que él tiene que hablar. Entonces él será el mensajero delante de Faraón y tú serás en lugar de Dios para que le digas a él lo que tiene que hablar. Vemos aquí la dinámica de nuestro Señor, cómo él utiliza a las personas para salvar a los demás, para rescatar a su pueblo. Y luego hay una quinta súplica, ¿no? En la cual él dice, Señor, por favor, envía a otro, que otro vaya en lugar mío. Y el Señor como que, Moisés, ¿no? Ahí va a ir Aarón. Ya, hasta ya lo mandé. Mis queridos hermanos, ¿no nos ha pasado alguna vez esto a nosotros? Que frente al llamado de Dios ponemos obstáculos, ponemos excusas, ponemos ciertas condiciones o le damos la espalda al llamado de Dios. Para cada excusa Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución. Dios quiere que nosotros cumplamos. Hermanos, la obediencia es parte importante del plan de salvación, de lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a realizar, lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. La obediencia a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a la misión que Dios nos encomienda es importante. Así que tenemos nosotros que aceptar el llamado, no escapar, no huir, no darle la espalda al llamado de Dios. Dios quiere usarnos, dejémonos usar. Pidámosle a Dios el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios sabiduría, conocimiento, que nos dé el don del habla, que la facilidad de palabra, pero que el Señor nos use. Ahora, en la última parte de la lección, nos dice que, bueno, pues está bien, ahí vamos, ¿no? Entonces él agarró a la esposa, a los hijos y comenzó el, el viaje, ¿no? Pero en el camino pararon allí en un lugar de reposo y el ángel quiso matar a Moisés, ¿no? Y entonces la esposa de Moisés, Séfora, fue inmediatamente y ella circuncidó al hijo menor, que no estaba siendo circuncidado, y el Señor de esta manera pues no hizo nada ya a Moisés. Nosotros encontramos allí que el hijo menor no estaba circuncidado como exigía el pacto abrahámico, ¿no? El pacto abrahámico, según Génesis 17, 10 y 11, ese pacto dice, no, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Moisés conocía esto, Moisés sabía, pero no lo había hecho. Y él no podía ir y estar frente a los ancianos, frente al pueblo, frente al faraón, sin antes haber cumplido con esta parte importante de su preparación. La obediencia es algo que debe ser rescatado. Aquí nos dice claramente, falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel.
Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Imagínense ustedes, ¿no? Un hombre llamado por Dios y que le saquen en cara algo que él no está cumpliendo, algo que él no está llevando a la práctica. Así que como líder, él tenía primero que obedecer. Él primero tenía que dar ejemplo. Y de igual manera, cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para ser mensajeros, para llevar la palabra de Dios. Y no podremos llevar al cumplimiento el mensaje, la palabra o lo que el Señor nos llama a realizar si primero nosotros no lo hacemos, no lo ponemos en práctica. Tenemos que predicar más que por palabra, por el ejemplo. Y ese llamado de Dios a predicar con el ejemplo es algo que primero tenemos que encarnalizarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que vivenciarlo, tenemos que hacer que la palabra de Dios esté en nosotros. No podemos ir a hablar de algo que no practicamos. No podemos ir a decir que la gente haga algo que no hacemos. Perderemos la autoridad moral, perderemos el ejemplo que la gente debe seguir, porque va a decir, ¿cómo tú me dices que yo haga algo que tú no haces? ¿Cómo tú me vienes a predicar de algo que tú no crees? ¿No? Entonces, Moisés tenía que prepararse y él, gracias a la mujer, gracias a la esposa, llegó a cumplir esta parte, ¿no? Dice que ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado y esta sangre representa la expiación, la vida y el sellamiento del pacto. Dios trabaja en función a la palabra, al pacto, para que tanto nosotros como Dios cumplamos nuestra parte. Dios cumple siempre, Dios no falla. Los que normalmente fallamos somos nosotros. Los que normalmente nos equivocamos somos nosotros. Así que el dramático llamado de la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. También el Señor nos va a hacer un llamado, tal vez no tan grandioso como el de Moisés, pero en un momento, en una experiencia que estemos al borde de la muerte, que veamos alguna situación difícil, que estemos pasando por un problema serio, que estemos con falta de fe, frente a una enfermedad, frente a un ser querido, alguna situación que se nos presente y tengamos que estar buscando a Dios de todo corazón. O que el Señor nos llame para cumplir una labor, una misión, tenemos nosotros que estar preparados, porque ese llamamiento también va a ocasionar una transformación en nosotros, un cambio maravilloso. Y así como Dios se reveló en Moisés para que pueda liberar a su pueblo y guiarlo hasta la tierra prometida, así también Jesús va a guiar a su pueblo hasta la Canaán celestial. Jesús es el mensajero central. Jesús es el mensaje central. Jesús es el centro del mensaje bíblico. Y mis queridos hermanos, nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver qué es lo que hizo Moisés, así también lo va a hacer Jesús. Moisés liberó al pueblo, Jesús liberará a su pueblo. Lo malo, ¿no? Que Moisés falló porque es ser humano. Lo bueno es que Jesús no falla porque Jesús es vencedor. Jesús triunfó como hombre. Jesús dependió completamente de Dios y eso es lo que nos muestra que nosotros también tenemos que aprender a depender completamente de Dios. No debemos tener temor. Y si somos débiles, fortalezcámonos en el Señor. Y si tenemos pecado, confesemos al Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor, cuando una vez que nos limpia, nos usa. Y el Señor nos prepara, nos capacita. El Señor nos hace fuertes y nos hace victoriosos. Mis queridos amigos, ese acontecimiento transformador en la vida de Moisés también se encuentra en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarnos, Dios nos llama y esta experiencia de la zarza ardiente es una experiencia maravillosa, es una experiencia memorable, es una experiencia en la cual nosotros también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar y a aprender a caminar por fe. Tal vez hemos huido del Señor, tal vez hemos estado en nuestro desierto,
el Señor nos está preparando y que nuestro carácter pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión para la cual el Señor nos prepara. Mis queridos amigos, que el Señor les bendiga y que pues aprendamos cada día más de este libro maravilloso, el Éxodo. Bendiciones y hasta la próxima. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de las manos de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de las manos de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel.